Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo en el podcast de Va por ellos. Bueno, de hecho, a este ya no le puse ese nombre, puse último podcast. No sabía si explicarlo al final o al principio, lo voy a explicar de una vez. Eh, yo pensé que era una buena idea hacer esta serie de podcast algo largos, bueno, tomando en cuenta lo que es un video normal de que alrededor de 5 o 8 minutos. En este caso, pues los podcasts los estoy tratando de hacer de media hora, pero lo que veo es que están teniendo un poquito menos de vistas que los demás videos que son más cortitos, como por ejemplo, por ahí está el de cómo ser vegano siendo pobre y no morir en el intento. Ese ya lleva más de ciento y tantas de vistas. Entonces, creo que tiene más impacto ese tipo de videos y es lo que voy a hacer. Por eso este va a ser el último podcast que voy a realizar. Pero pues también trataré de hacer un video semanal. O sea, no va a ser el último video del canal, sino que voy a seguir haciendo videos, pero uno a la semana, todavía no he decidido qué día. Supongo que el cercano al fin de semana. Pero bueno, esa es la razón por qué se llama así este podcast, último podcast. Y pues los temas principales que quiero tratar son de victimismo y egoísmo. Cuando estamos platicando con alguien para intentar convencerlo de, más que convencerlo, hacer que reflexione sobre el veganismo como una opción para tratar de ser justo. En la vida, pues sabemos que, como dicen, de todo hay, ¿no? Entonces, por más perfecto que sea tu discurso, o por más malo que sea tu discurso, si las personas a las que te estás dirigiendo eh, no están dispuestas o no traen en ellos ya los valores, por ejemplo, de la justicia, del no ser egoísta, del pensar en los demás, pensar en el bien común, de, de no hacer daño, de que, ok, quiero pensar lo que es mejor para mí, pero sin afectar a alguien más, y ese alguien más puede ser una persona o no persona, o humano o no humano. Bueno, quizás en ese momento todavía no lo tienen claro, pero eh, ya tienen ciertos valores éticos y morales que pueden hacer más digerible el discurso vegano, el discurso de la compasión hacia los animales, y tendrás más oportunidad de ser escuchado y de que esas personas adopten, aunque sea poco a poco, el veganismo. Entonces, esto del victimismo y el egoísmo se da muy frecuentemente en muchas personas porque no tienen bien arraigados estos valores. Ellos probablemente lo creen, pero si solamente lo están aplicando hacia los humanos, eh, difícilmente los vas a convencer de que lo apliquen hacia los animales. No hay, no te puedo asegurar que sea imposible que lo hagan, pero sí hay muy pocas posibilidades. Quizá también te has preguntado, por ejemplo, por qué, yo no tengo el dato, pero es lo que yo me he dado cuenta al entrar a grupos de tanto en redes sociales como en vivo, digamos, en la vida real, entre comillas, o sin comillas, en grupos de veganos y animalistas. La mayoría son mujeres y pues reflexionando, pues son las que pues tienen más el instinto, digamos, maternal, son más proclives a la compasión, aunque pues hay de todo, ¿no? También hay mujeres que abusan de animales y no tienen compasión alguna, pero hablo en términos generales, o sea, siempre va a haber sus excepciones o sus casos específicos.
pero en términos generales, en porcentaje, la mayoría, yo pienso, o intuyo o me he dado cuenta que la mayoría son mujeres. De hecho, en los grupos también en los que me he reunido, la mayor parte de la asistencia son mujeres, o por lo menos es arribita de la mitad. Entonces, volviendo al tema del victimismo y el egoísmo, cuando no estás tratando con gente compasiva, que aún en su vida normal, por ejemplo, es mentirosa, mentirosa en el sentido que a lo mejor todos alguna vez dijimos una mentira, pero es mentirosa sistemático, o sea, es alguien que con tal de lograr lo que quiera, con tal de beneficiarse, es capaz de todo. Es alguien que no le interesa hablar a espaldas de los demás o es capaz en términos generales de hacer cualquier cosa sin ética con tal de lograr un objetivo, que no le importan los medios, solamente le importa el fin. Va a ser una persona que cuando tú le comiences a hablar de compasión hacia los animales, de empatía, de ver que ellos también, los animales no humanos, también tienen ojos. Si tienen ojos es que se dan cuenta de lo que les sucede, de lo que sucede a su alrededor de una manera muy evidente. Si tienen oídos es que pueden escuchar, obviamente. Eso a lo mejor te suena absurdo, pero hay gente que ni siquiera reflexiona acerca de esto. Si tienen boca, pues es que funciona similar a nosotros, necesitan un alimento, ya sea, dependiendo de qué tipo de animal sea, necesitan tener cuidados para que estén en buen estado de salud por medio de la alimentación, o que los dejen en su hábitat para que ellos puedan alimentarse. Y pues tienen corazón, y lo más importante también, tienen cerebro. Entonces, si tienen cerebro al igual que nosotros, ¿por qué pensamos que nosotros sí lo utilizamos para pensar y ellos no lo utilizan para pensar? O no sé qué, algunas personas que están creyendo que para qué utilizan el cerebro los animales, que a lo mejor mucha gente piensa, bueno, es que es el instinto, nosotros también tenemos instintos y no por eso dejamos de pensar. El que ellos tengan instintos no les evita que tengan cierto raciocinio, cierto razonamiento. Ahora también, si nos vamos por el lado de si vamos a ser compasivos solamente con los seres que son de una inteligencia similar a la nuestra, entonces también a las personas con síndrome Down, o las personas con retraso mental, o alguien que sufrió un accidente y por tanto se vio disminuida su capacidad intelectual, los vamos a hacer menos, o vamos a considerar que su vida vale menos que la nuestra, sean o no sean humanos. O tú consideras que solamente si es humano sí merece consideración, independientemente de su nivel de inteligencia, y si es animal no merece consideración, independientemente también de su nivel de inteligencia. Entonces, cuando tú comienzas a hablar con estas personas, incluso no tiene mucho que ver su nivel de educación. Ya me he topado con varios casos donde hay de todo. Ya es una cuestión, como les comentaba hace un momento, de ética. No es tanto una cuestión, sí influye obviamente la cuestión de información y de educarse, de una iniciativa, de tomar la iniciativa y verificar si lo que ellos están pensando es correcto o no es correcto. Va más allá de eso. Hace poco estuve discutiendo en redes sociales con un farmacéutico, y bueno, yo le comentaba, por ejemplo, de las hormonas y de los antibióticos que se les inyectan a los animales, y él me mencionaba que no recuerdo exactamente qué sustancia me decía tóxica en los vegetales, y
y él me alegaba que en las carnes el nivel de hormonas y de antibióticos era muy pequeño y por eso era tolerable. Entonces, la sustancia que él alega que está en las plantas es mortal para los humanos o que debemos de suponer. Si la carne fuera tan buena, ¿por qué es causante de tantas enfermedades como el cáncer, como la hipertensión y muchas otras, un largo etcétera de enfermedades que están asociadas a la carne, sobre todo a la carne roja, incluso también a la carne de pollo y al pescado? Se han detectado casos. Porque muchos nutriólogos o incluso doctores cuando alguien está teniendo problemas digestivos o de corazón o de diversa índole, lo primero que hace es irle quitando alimentos de origen animal? Porque si la propaganda nos dice que alimentarse correctamente es alimentarse a través de animales, porque entonces cuando nos enfermamos lo primero que se hace es irnos quitando esos alimentos de origen animal? Y estas personas comienzan incluso a buscar justificantes para ellos seguir, por más elementos que tú les vayas poniendo sobre la mesa de por qué deben de dejar de consumir animales y por qué no es necesario, no es cuestión de supervivencia el consumir animales, y por lo tanto es injusto e innecesario el sufrimiento y la muerte de estos animales. Ellos desesperadamente recurren a una y otro argumento, la mayoría de ellos muy débiles. Algunos pueden ser contrastables, pero sin embargo, aunque sean contrastables, no justifica desde el punto de vista ético la matanza de animales. O sea, primero te dicen, bueno, es que la nutrición, esto, y tú les das un contraargumento. No es verdad, tú puedes mantenerte perfectamente sano con una dieta exenta de productos de origen animal. Ven que se les tapa ese argumento, te vienen con la historia, ¿no? Pues es que el hombre desde los principios de los tiempos, los cavernícolas, etcétera, y luego entonces tú le dices, bueno, entonces tenemos que seguir haciendo lo que hacía el hombre en ese entonces. El hombre también en ese entonces sacrificaba incluso humanos, pongamos por ejemplo a los aztecas o las tribus indias, donde hacían sacrificios humanos cuando ellos creían que era para bien de sus tribus o de sus comunidades. Entonces te dicen, no, pues es que ya ahorita ya es evolución y por eso usamos estas cosas. Les dices, bueno, entonces ahora habría que, si existieran esas tribus todavía, de hecho algunas de ellas todavía existen, pero se les tiene prohibido hacer ese tipo de sacrificios por ley, obviamente, por lo que voy a comentar ahorita, por evolución, obviamente. Entonces yo le contestaba, bueno, entonces ahora si lo hacen por medio de cirugía láser, sería evolución. Si, no sé, cualquier atrocidad que se cometiera en la Edad Media, recordemos que en la época de los romanos se hacía pelear a los esclavos con leones. Entonces, como se hacía en la antigüedad, también actualmente deberíamos de seguir permitiendo eso. Es decir, es absurdo. O sea, te sacan un argumento absurdo tras otro argumento absurdo para ir pescándose. Se les está, se cuenta, tienen varias cuerdas de salvación y les vas quitando de una en una y ellos se van pescando de una les quitas una y se pescan en otra y se pescan en otras. Cuando ya no tienen ninguna, cuando ya les pulverizaste todos sus pseudo argumentos, lo que comienza aquí a partir del egoísmo comienza el victimismo, comienzan las típicas frases de
es que tú te crees superior. Ustedes se creen superior a los que comen carne. Ahí es cuando empiezan a ponerse en posición de víctimas. Porque para empezar, si fuera cierto que los veganos nos creyéramos superiores, no haríamos del veganismo un círculo cerrado donde no permitiéramos que prácticamente nadie entrara. Y tan no nos sentimos superiores a nadie que primero nos tachan de que somos como si fuera una religión, que queremos andar evangelizando a todo el mundo. Y luego nos dicen que nos creemos superiores a los demás, pero pues, se están contradiciendo. Si quisiéramos, si nos creyéramos superiores, no anduviéramos invitando a la gente a que se uniera a nosotros. O sea, no sé desde qué punto de vista eso le suena lógico. Es como si estuvieras en un club exclusivo y anduvieras invitando a todo mundo a pasar. Entonces, ¿dónde estaría la exclusividad? O sea, quizá ni siquiera se dan cuenta del absurdo en que están diciendo y en el que están viviendo. Y bueno, de ahí comienzan muchas otras frases tristemente célebres, como por ejemplo, esto estará bien para ti, pero no vengas a imponer tus ideas. Es paradójico que ellos hablen de imponer, de imposiciones o de autoritarismo, cuando ellos están imponiéndose sobre los animales, están siendo autoritarios sobre los animales. A los animales no les queda ninguna opción, ellos no pueden defenderse, ellos no pueden ni siquiera huir porque los tienen como en campos de concentración, como en los campos de concentración que había durante la era nazi. A los judíos, que el judío pues no podía huir hacia ninguna parte, así los tienen exactamente a los animales, y la gente se siente cazadora, ¿no? Porque va a un supermercado y toma restos de animales muertos de una charola, se siente depredadora, se siente que es una carnívora, que si fuera carnívoro si realmente nuestro organismo fuera el de un carnívoro, podríamos comer sin ningún problema la carne cruda. Te invito a que te comas una carne cruda un día. Bueno, no te invito porque no, bueno, ahí ya es cuestión de bajo tu riesgo. No, solo yo tendría que decirte que 100% irías a dar al hospital, porque tu organismo no está preparado para eso. Tu aparato digestivo no soporta comer carne cruda. Entonces te tengo noticias, no eres carnívoro. Otra de las joyitas que a veces sacan los victimistas especistas, las plantas también sienten. Esto ya se ha dicho hasta el cansancio. Estudios han manifestado que las plantas no tienen sistema nervioso central. Por lo tanto, no pueden sentir dolor, no pueden sentir alegría, no pueden tener sentimientos de saber quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son sus amigos. No pueden, para empezar, no pueden huir, por ejemplo. Si tuvieran, como lo comenté, creo que fue en el post pasado, si tuvieran sistema nervioso central, un cerebro que les proveyera de una conciencia de lo que les está sucediendo y generaran pensamientos, imagínense lo angustiadas que estarían al ser atacadas y no poder ni siquiera huir. Es absurdo, absolutamente. Entonces, desde las primeras charlas con las personas, te das cuenta si van a aceptar o no el discurso que les estás manejando, los argumentos. Se los vas a ir tirando uno a uno, o te los van a ir tirando uno a uno si tú aún no eres vegano y estás en transición. Te digo que no, que aquí no eres la víctima tú, la víctima son los animales.
le busques por donde le busques, te vamos a ir tirando todas y cada una de tus cuerdas donde estás pescado a tu zona de confort. Tus cuerdas son tus excusas. Simple y sencillamente son excusas. Ponte a investigar en internet, en libros, ve con nutriólogos veganos, hay nutriólogos veganos, si esos nutriólogos veganos profesionales, ya con título profesional, incluso muchos de ellos con maestría y algunas otras niveles académicos importantes. De hecho, yo conozco a uno que lo puedes buscar en Facebook, se llama El Nutriólogo Vegano, así se llama. Aquí le estoy haciendo promoción gratuita. Él te va a explicar, por ejemplo, cómo celebridades tales como, o deportistas, que al mismo tiempo son celebridades como Lionel Messi y algunos otros atletas, incluso el hombre más fuerte del mundo actualmente, son veganos. También otra de las excusas que ponen algunos de los especistas o de gente que todavía no da el brinco totalmente a la transición hacia el veganismo, o mejor dicho, de la transición hacia allá el veganismo, es que, por ejemplo, que los veganos necesitamos suplementarnos por medio de cereales, leches o cualquier otro alimento fortificado, o de pastillas que no lo consideran una forma natural. Bueno, para empezar, sí hay verduras que contienen pequeñísimas cantidades de B12, no suficientes, es cierto, pero sí contienen pequeñísimas cantidades de B12, por ejemplo, que es de las vitaminas más criticadas hacia los veganos. Y en segundo punto, puedes alimentarte con esos alimentos fortificados, como lo son varias de las leches vegetales, cereales. Hay varios cereales que tienen el típico fortificado con las siguientes vitaminas, y entre ellas viene la B12. Y en última instancia están las vitaminas en forma de cápsulas, que no son un medio artificial. Fíjate, de esto ni siquiera se toman la molestia de investigar estos especistas. La B12 es una bacteria que incluso intrínsecamente nosotros la tenemos en la boca y en los intestinos. Y esta bacteria es cultivada y es extraída de forma, digamos, pues del cultivo de este tipo de bacterias, pero no es una forma sintética, o sea, es decir, no contiene químicos, no es un químico que se esté elaborando, sino se extrae propiamente la bacteria en sí, la bacteria de la B12, la bacteria que contiene la vitamina de la B12, y que es la que se mete en las cápsulas. Las cápsulas simplemente se ponen en esa presentación para que sea más fácil que la digieras en el porcentaje que necesitas, para que no te den un polvo ahí en un frasco, sino que para que te tomes la dosis diaria, que de hecho por día es muy poquita la cantidad de B12, o sea, tampoco no necesitas cantidades industriales de B12 o de pastillas diariamente. Eso ya depende de la cantidad de microgramos que contenga cada pastilla. Ahí te recomiendo que investigues la cantidad necesarias por día, o que acudas a un nutriólogo vegano para que te indique cuánta es la cantidad de B12 que necesitas. Yo no soy nutriólogo, pero conozco nutriólogos y que avalan totalmente el veganismo. Entonces, esto era lo que quería tratar en este último podcast. Yo voy a seguir subiendo videos, pero ya de temas más cortos y más específicos, que espero tengan mayor repercusión. Sobre todo me enfoco mucho, a contrario de lo que hice en los primeros videos, en los que era un poquito más enfocado a gente que ya es vegana e invitarlos a que hagan el activismo y hacerlos reflexionar sobre ciertos puntos de ciertas cuestiones acerca del activismo vegano. Ya de varios videos para acá he estado enfocándome mejor en la gente que está haciendo la transición, es decir, que está interesada en hacer el veganismo, pero que aún no ha podido dar el salto por X o Y razón.
Bueno, también ahí quería comentarles otra cosa. Si ustedes ven por ahí las campañas de Lunes sin Carne, que quizás si le echan un vistazo a mis videos anteriores, no estoy tan de acuerdo con ellas, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Difundan, por favor, difundan que no se trata solamente de Lunes sin Carne, y también difunde porque hay gente que no lo entiende, que el carne se refiere a carne de cualquier tipo de animal, pollo, res, cerdo, pescado, o sea, cualquier carne de origen animal, es lo que se está diciendo en esa campaña, que no se consuma. Pero yo le agregaría, y espero que me ayude la mucha gente que escuche esto, y espero que lo difundan, por favor, que incluyan, o mejor dicho, que excluyan también la leche y los huevos, por favor. O si tú conoces gente que está haciendo el Lunes sin Carne, y por X o Y razón, que yo seguramente no estaré de acuerdo, pero bueno, por X o Y razón no quieren dejar de comer los restantes 6 días producto de origen animal, por lo menos que ese día que ellos están dispuestos a no consumir, aparte de que no consuman carne de ningún origen animal, que no consuman ningún tipo de lácteo, esto es leches, quesos, o cualquier cosa que provenga de las ubres de un animal, que no consuman huevos de ningún tipo tampoco, de ningún animal, de ninguna ave, etcétera, que no consuman pescado. El pescado, pues, es exactamente, tiene las mismas sensaciones que cualquier otro animal, y que no consuman miel. Esto también es un tema muy controversial entre la gente que está en transición. La miel es vómito de abeja, y por más que te digan que es nutritiva, estás comiendo vómito de abeja. O sea, es otra vez un problema ético. Y la miel, las abejas no la hacen para ti, la hacen para ellas, la hacen para sus panales, la hacen incluso para alimentar a otras abejas. Tú se las estás robando. Y si tú no las estás robando físicamente, volvemos a lo mismo que es en el caso de la carne, estás pagando porque alguien más lo haga. Deja de comer miel, deja de consumirla. Estás robándole a un insecto. Que puede ser más ruin y más absurdo y más reprobable y más estúpido que robarle la miel a un insecto? Es que tener esclavizados a insectos. Date cuenta del tamaño de la irracionalidad de eso. Por favor, no consumas tampoco miel, al menos por ese pinche día, al menos por el fucking lunes, no comas miel. Los espero en un próximo video. Como les digo, ya no será en podcast, sino será en un video normalito de los que abundan en YouTube, pero vegano y que va a la raíz de las cosas. Muchas gracias por haberme escuchado.